Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Oscura Verdad, donde vamos a estar hablando hoy de los secretos del Vaticano. El Vaticano es una ciudad dentro de Roma, es una ciudad forjada por el catolicismo principalmente, aunque viene desde tiempos ancestrales, desde Roma imperial, y este pequeño pedazo del mundo es dueño de muchos pedazos del mundo, si no lo sabías, en todas las iglesias católicas del mundo entero. Para el gobierno de todos los países pedir acceso a entrar a esas iglesias, si algún criminal se refugiara en una iglesia católica, por ejemplo, tiene que pedir permiso al Vaticano, a la embajada de Vaticano, para ser específico, para poder penetrar y entrar dentro de lo que es estas iglesias, porque son consideradas un pedazo de Roma en cualquier parte del mundo. Es decir, que ni tan siquiera las naciones más poderosas tienen acceso sin permiso de Vaticano a adentrarse dentro de una iglesia. Así de poderoso es esto. Han sido considerados como mafia durante muchos años. Dicen que en el Vaticano los Medici, en lo que fue la Edad Media, fueron una gran familia que son los que inventaron los bancos. Pues básicamente ellos tuvieron mucho que ver con lo que fueron el papado de esa época. Actualmente dicen que círculos de gran poder como los Illuminati, como los masones, entre otros, se habla hasta de los nazis, ustedes saben, pues se habla hasta de ellos, que también han tenido que ver en el desarrollo de lo que es el Vaticano. El Vaticano esconde muchísimos secretos que nos fascinan a muchos y a muchas personas les es curioso. Hoy vamos a estar hablando de todo eso aquí con mi compañero JN. JN, ¿cómo te encuentras hoy? Todo bien, todo bien. Brother, el Vaticano es un lugar que cuando tú lo miras, tú dices, wow, qué bonito. De por encima tú lo ves como, wow, qué bonito se ve esto, se ve bien gótico. La palabra es gótico. Es una, o sea, y los que tienen la experiencia de viajar al Vaticano, vas a ver muchas cosas, estructuras del renacentismo, vas a ver muchas cosas Ujú. de la época antigua allí que han estado preservadas por años. El Vaticano es señal de poder. En cualquier lugar del mundo, el Vaticano es señal de poder. ¿Y qué poder esconde el Vaticano? ¿Tienes en mente algún poder que dicen que esconde el Vaticano? Bueno, si quieres que empecemos con los de las leyendas, te digo, o empezamos primero con los de, tiramos lo de todo el Vaticano. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí primero. Eh, una de las cosas, o mito de leyenda, vamos a decir, dentro del Vaticano, es lo que es, y empezamos con un libro de magia que se dice que es el Gran Grimorio. Un Gran Grimorio, obviamente ahora se puede conocer libros de magia, que prácticamente es sí, libros de magia, encantamientos, como se decía antes, que era la ciencia dentro de lo que era considerado antes, pero esta magia y encantamiento es algo diferente. Porque se dice que el Gran Grimorio fue descubierto en una tumba de Salomón en el 1750. Wow. Se dice que fue escrito, está escrito en hebreo, bíblico o en arameo. Es lo que se dice que es básicamente está escrito de verdad. El Gran Grimorio se compone de cuatro partes. Fue escrito en, en Tebas y se dice que fue escrito por Tebas. Ok. Tebas era bueno, de aquellos tiempos, se puede decir que era un sacerdote, lo que es ahora un sacerdote, Ok. pero que estaba poseído. Ok. Estaba poseído. Dice que los escritos tienen hechizos mágicos y un relato cómo los papas recién elegidos son corrompidos y controlados por Lucifer. Dentro del Gran Wow. Grimorio, que es el Gran Grimorio el original, que se dice, eh, sí tiene otro nombre conocido. Se le dice el Evangelio de Satanás, como se Ok. le conoce el Gran Grimorio. ¿Por qué se le conoce así? Porque básicamente te dice todos los encantamientos para tú poder verlo de frente, para tú Ok. tener contacto con él y para...
Ese es el 911, la Sí, línea para caliente. la linda caliente, para tú tener contacto con él y controlar, como se dice, no controlarlo a él, sino básicamente, antes se decía que Salomón usó demonios a su Anillo. favor. Ajá. Los anillos que tenían eran unos sellos, que tenían unos sellos que básicamente son símbolos que se hacen, tienen un encantamiento con tu fuerza vital, los encanta y puede depender, o sea, a lo que se usa ahora. Pero para ese tiempo Salomón tenía un encantamiento que usabas algunos anillos que eran unos sellos que básicamente controlaban a los demonios. Básicamente eso está en el Gran Grimorio original. Te dice que el Gran Grimorio original te dice también cómo Lucifer controla a los papas y dando, ¿sabes? Que corrompiéndolos y controlándolos él con el tiempo que va pasando. Eso es lo que te dice el Gran Grimorio. Y uno de los contenidos más infames del libro son las instrucciones para cómo convocar a Lucifer. Es uno de los contenidos más controversiales dentro del Gran Grimorio. Ok. Dice que el Gran Grimorio fue publicado en el siglo XIX, lo que se usa ahora, basado en lo que fue supuestamente, se contó el Gran Grimorio en 1750, Ok. en unas de que se dicen que eran tumbas de Salomón, una de las tumbas, Ok. siempre Ok. dicen que hay más de una tumba de Salomón, porque no se sabe cuál fue Sí. la original, y se Ajá. encuentran cosas diferentes. Dice que se publicó en el siglo XIX y se usa hoy en día, porque el Gran Grimorio tiene diferentes, hay encantamientos, se dice para demonios, encantamiento para ángeles, encantamiento Para la para diferentes persona. cosas, para personas, pero el que se dice basado en lo que es original, que se transcribió al siglo XIX, dice que el Grimorio se usa hoy en día más en el Caribe y más conocido en Haití. Es lo más que se está Fíjate, usando Haití lo el libro mencionamos de en el magia, podcast pasado, y que Haití definitivamente utilizaban mucho este tipo de magia. sí. Y, y, y mira, salió a reducir en este podcast nuevamente la cultura de Haití. Me encantaría conseguir a alguien de Haití, así que vamos a ver si podemos conseguir a alguien de por allá. Porque casi siempre los Grimorio tiene, bueno, lo que son libros de encantamiento, tiene encantamiento blanco, encantamiento negro, oscuro, pues todo es lo mismo, encantamiento es encantamiento. Pero casi que es el Grimorio, que es el más fuerte, dice que es el más dark, obviamente, pues Sí. se usa mucho en Haití. Wow. Yo vi uno que incluso daba las instrucciones, ¿verdad? Como tú estás diciendo, de cómo llamarlo malo. Y entonces tenía que, si firma aquí con tu dedo en sangre, tenías que manchar tu dedo en sangre y ponerlo. Vi la página como era, vi donde las personas tenían que ponerlo, que supuestamente es ahí donde los artistas que hacen este tipo de pactos utilizan este tipo de libros, donde ellos literal tienen que, con su propia sangre, tienen que marcar con el dedo pulgar en donde, como decir, firma aquí y ahí ellos ponen el dedo ensangrentado. Y también pude ver un libro en el donde las páginas eran en cuero, no tenían nada, pero si tú querías hacerle como que una maldad a una persona, tú escribías con sangre de cualquier animal o con sangre, cosas que tuviera sangre, y mojabas una pluma y escribías sobre ese cuero para, ¿verdad? Lo que tú quisieras. Quiero que, como una Death Note, para que tengas una idea. Mira, Donde, hablando de eso, de lo que es historia de encantamiento, lo que sea, eh, yo escuché una historia, no sé mucho, escuché una historia. Eh, la persona que estaba contando la estaba hablando de la hermana. La hermana había conocido a un muchacho y ese muchacho era un aprendiz de un encantador o un brujo. ok. Eh, él se lo dijo que era encantador de brujo, qué sé yo, al fin y al cabo. Y él le dijo que el brujo cuando le dejó todo a él, le dejó a cargo un demonio y que él lo Wow. controlaba. Y ella no le creyó, digo, no te creo. Ajá. Él le dijo, pues, para que veas que es verdad, te va a visitar hoy por la noche. A raya. Entonces, ella dice que se acostó a dormir. Entonces, estaba en una casa, estaba en el segundo piso. El segundo piso lo que tiene es está el techo y el del techo es como un espacio que siempre dejan. Dice que se escuchaba un paso, bla, 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 pero duro. La mamá fue al Ok. cuarto, dijo que escuchaba eso y dijo que no.
2 semanas, un día después, el papá escuchó pasos en el techo, que fue a chequear y todo, y no había nadie. Y dice que por tercera vez escuchó pasos en el techo, pero que vio algo en la puerta afuera. Cuando vio al novio Wow. nuevamente, el novio nuevamente dice, viste que te dije que te iba a visitar, lo mandé a que te visitara. Wow. Entonces él dice que se quedó como que, ok. Mira, pues me llevaste a un tema bien importante. Siempre cuento esto, ¿verdad? Cuando hablo de estos temas. Y cuando yo estaba con mi primer matrimonio, estábamos en una casa recién comprada. Cuando uno compra las casas, básicamente uno no está pendiente el pasado de la casa. Pues en esta casa, ¿verdad? Acá estamos hablando en el sur de Puerto Rico. Cuando comenzamos a vivirla, todo normal, pero yo me iba de la casa a trabajar y ella decía que escuchaba pasos, las bombillas se apagaban, esa es literal que se apagaba, o explotaban, o se apagaban o explotaban. Una de las dos cosas pasaba. Y había un área de la casa que se sentía bien pesada, que tú pasabas por ahí, se te paraban los pelos y todo, si tú pasabas con la luz apagada y todo, tú sentías como que, ¿por qué me siento así aquí en mi casa? Entonces, y era un cuarto que estaba en el mismo medio, porque nosotros tenemos, el primer cuarto era como un family, el del medio no se usaba porque era el que iba a ser de la nena cuando la nena creciera, y el último de atrás, que era el grande, era el de matrimonio. Pues entonces había que pasar por ese cuarto vacío siempre, la puerta de ese cuarto siempre estaba sellada, pero era bien pesado, pasar cerca de ese cuarto era bien pesado. Ahora, donde estaba lo raro, y aquí quiero empezar con esto, una vez estoy llegando a mi casa, o sea, a la casa con mi primer matrimonio, y cuando estoy subiendo las escaleras, eran unas escaleras bastante empinadas, cuando mirabas hacia arriba, se veía una silueta como de vapor, como una persona, por en vapor. Ujú. Tú sabes el vapor como cuando tú miras la carretera que está caliente y se ese vapor Sí. transparente. Exactamente esa misma textura, pero enfrente mío, al nivel de que estaba en la puerta de mi balcón, ¿sabes? Yo subía las escaleras y en el tope arriba del balcón, ahí estaba él parado. Y yo miré, me asusté y cuando volví como que parpadeito para morir, desapareció. Y yo me di la embarrada del mundo, ¿viste? Subo allá arriba, se lo digo a ella, y en aquel momento, pues, no pertenecíamos a la iglesia, comencé a orar, llamamos a la iglesia, todo chévere. Por la noche, se nos fundieron las bombillas. Y cuando te digo se nos fundieron todas. ¿Sabes? No estoy hablando de que se fundió una, no, se fundieron todas. Pues, las pusimos todas nuevas. No sabíamos qué estaba pasando en esta casa. Resulta ser que después que nos mudamos de esa casa, nos enteramos que en esa casa, antes de nosotros, por muchos, muchos años antes, en los 90, era una casa donde una señora hacía trabajos de espiritismo para el pueblo. Básicamente, la gente del pueblo iba allá, mira, para que me hagas este trabajito, mira, para que me hagas este trabajito. Y esa señora vivía sola ahí y tenía ese cuarto para eso. Y ahí fue que todos entendimos, ajá, con razón este cuarto se sentía pesado. Con razón, porque te digo, esta pesa es, no sé si a ustedes les ha pasado, pasas por un sitio y sientes como que ese escalofrío más que de esa área nada más que, ¿sabes? Como que tú dices, ¿por qué rayo es esto? Liderar y era así, era algo bien cómodo y lo pudimos vivir. Ahora, voy a contar otra anécdota más que sucedió también en esta casa. Mire, yo antes de estar en la iglesia, padecía mucho de lo que era parálisis del sueño. Yo sé que si ustedes han padecido esto en algún momento, parálisis del sueño, estás completamente inmóvil, sientes un peso sobre ti, no puedes moverte, incluso se te hace casi imposible respirar y las personas tienden a orar cuando están en este Ujú. estado, pero es casi hasta imposible orar, sientes como si te pusieran los dedos en la boca como para que no puedas orar, como que no puedas mover la lengua para orar, hasta que logras mencionar el nombre de Dios y sientes que todo como que se va. Pues estuve padeciendo eso mayor parte de mi adolescencia y una vez que estoy, ¿verdad? Viviendo con ella, le digo, mira, ten cuidado porque me pasa esto. ¿Sabes? Uno recién casado, uno tiene que decirle Ujú. todo a la doña, mami, me pasa esto, por si acaso no te asustes. Pues yo le expliqué, mira, me pasa esto, no te asustes, pues nada. Un día me pasa. Cuando me pasa, ella me toca. Cuando ella me toca, que yo estaba en ese estado, y ahí fue que entendimos que lo que me estaba pasando no era normal. Ella cayó en el mismo estado. Ella me tocó y ella cayó literal en lo mío, rendida así, mirándonos, estaban mirando los dos. Entonces, al tener esa vivencia tan chocante con la cuna de nuestra hija al lado, porque la cuna estaba al lado, con ese, cuando son recién nacidos, uno tiene la cuna siempre al lado de la cama. Era bien, bien chocante. La cosa es que no lo viví yo solo, lo viví junto con ella y fue ahí donde yo al fin y al cabo determiné, mira, definitivamente yo tengo que ir y buscar del Señor y tengo que entregarme al Señor. No sabía que esto era algo que iba más allá,
porque yo lo llevaba desde el punto científico, de que la ciencia dice, no, que eso es que te estás a punto de levantar, el cerebro está más o menos cayendo en tiempo y algunos de tus cosas del sistema, ¿verdad? Del cuerpo se están despiertos, pero tu mente todavía no. Y Está como que dormida, sí. estás entre dormido, pues yo pensaba que era eso. Y siempre pensaba que era eso, hasta que vi que le pasó eso a ella al tocarme. De ahí para adelante, papá, me entregué al Señor, ponle yo creo que esa misma semana. No te ha dado más Creepy. nada. ¿Tú puedes creer que desde que me bauticé nunca más me pasó? Desde que me bauticé. Ah, pues entonces sí. No era nada, Definitivamente. no, no era Ujú. nada. Sí. Sí, mano. Y de verdad que te doy fe de que desde que me bauticé nunca más volvió a pasar esto. Ahora te pregunto, si te pasó eso en esa casa anteriormente y esto te pasa desde joven, pues entonces tiene que ser desde más antes. Claro, claro. Y yo me puse a pensar, ¿sabes? Uno siempre piensa, Juan, esto me empezó a pasar desde la época. Mira, pues yo visitaba una muchacha en la montaña bien arriba. Ella, antes de mí, había tenido un noviecito que se había muerto y ella decía que desde que él se murió, a ella le pasaba eso. Y a mí nunca me había pasado eso. Y después que yo estuve con esa muchacha y compartí, qué sé yo, al tiempo, ya no estaba nada con ella, me empezó a pasar a mí. Y yo decía, esto es lo que esta decía que le pasaba a ella. Y me acuerdo que eso siempre lo tenía en la mente, pero que lo dejé pasar. Y no fue sino hasta el día que me bauticé que pasé todos esos sustos que ahí fue que incluso mi mamá te puede venir algún día a hablar y te va a decir, mira, le pasaba eso, a mí me molestaba porque mami decía que yo hablaba lenguas y todo mami decía. De verdad, horrible. Wow. Pero estabas dormido, si estabas hablando lengua, no estabas dormido. Ajá, pero y fíjate, desde mi punto de vista no era eso, era que yo estaba tratando de orar para que se me saliera lo que fuera, porque yo siempre trataba de orar. Y pues mamá escuchaba el balbuceo cuando yo estaba tratando de orar. Y Ajá. obviamente se dice que a veces el parálisis del sueño es como se te atrapa un demon encima. Sí, ¿no? Y tengo unos visuales por ahí de eso que los voy a estar enseñando en un clip más adelante para que la gente lo pueda ver en un reel. Pero pues, bueno, pues sí, de esa fue básicamente lo que me llevó a mí a convertirme al cristianismo. Fuera de eso, ¿verdad? Yo te había contado que en la playa una ouija una vez Ujú. me marcó, me señaló que me tenía que apartar. Pues eso fue una vivencia aparte. Pero lo que realmente me llevó a entregarme fue que cuando mi familia y yo nos sentimos en peligro y sentimos que no era algo natural lo que me estaba pasando, ahí abrí los ojos y como dicen por ahí, cuando tú crees que es lo malo, tienes que creer en lo bueno, definitivamente. Y así fue Ujú. que pude llegar al Señor. Que no es como esta gente que, estoy pasando por una dificultad en mi vida y voy a entregarme al Señor. Y como que siempre buscan al Señor cuando tú estás pasando una dificultad, estás triste o algo así. No, pero en el caso de nosotros no fue eso. En el caso de nosotros fue que literal pasamos el susto de la vida y cuando nos entregamos al Señor, todo cambió. Pues entonces, sacando conclusiones acá, lo tenías desde antes de que tenía a esa novia. Cuando Sí. entraste a esa casa, se multiplicó lo que tú tenías, porque en esa casa se hacían trabajos de Mm. espiritismo. Ujú. Eso fue un multiplicador para ver lo que tú tenías. Por eso llegaste a Definitivo. verlo. De verdad, mano. Y era cosa fea, de verdad. Incluso voy a tirar esto para hacer un reel. Tengo un pana que se llama Randy. Yo, después que yo me dejo de aquella muchacha que te había dicho, antes de casarme, yo vivía solo. Y donde yo vivía solo, una vez me pasa esto. Y lo de que estoy diciendo, la parálisis del sueño. Entonces, cuando me acuerdo que me levanto, en aquel momento él era la persona de la iglesia. Randy, tú eras el chamaco de la iglesia. Y recuerdo que en la casa había un pie marcado deforme. Como con polvo, como polvo de tierra, como si hubieses pisado tierra y caminaste por mi casa. Pues esa casa era como tipo Estados Unidos, que es como tipo estudio. Entonces, que es todo junto, cocina, comedor, todo está ahí, Ujú. tú lo ves todo, que no hay divisiones. Pues literal me pasó eso. Recuerdo que al otro día lo llamo, mira, no me pasó esto, qué sé yo, macho, ven para acá ahora, qué sé yo. Cuando él viene, que estamos así, que miramos el piso, se veía como un piecito, como de mujer, pero deforme, ¿sabes? Deforme. Y, uy, ¿qué es esto? Eso también lo vivimos. Y lo voy a subir como un reel para que Randy comente.
¿Qué otra cosa tenía del Vaticano, además Mira, pues ¿Tienes hablando de las alguna cosas cosa? del Vaticano, sí, vamos a seguir hablando del Vaticano, mano. El Vaticano, pues, ha estado tanto circulando en cuanto a lo que es estos misterios que hay ahí dentro. Mira, se habla de que la Basílica de San Pedro, cuando tú entras allí arriba y tú ves todo ese mosaico de todo eso, que eso duró, mano, la mayor parte de la vida de Da Vinci y de Leonardo y de Miguel Ángel fue en ese mosaico de allá arriba. Eso, los grandes maestros del renacentismo dibujaron en ese Ujú. mosaico. Eh, Mano, pues se dice que ahí se escuchan pasos, se dice que se ven monjas, se dice que se ven monjes. En el Vaticano también dice que está construido sobre unas catacumbas y muchas de las personas que visitan el Vaticano dicen que hay zonas en el Vaticano que están prohibidas al paso para evitar que, ¿verdad? Que las personas no tan solo no quieran entrar a las catacumbas, sino porque en las catacumbas se ven cosas que no se pueden explicar y que estamos hablando de cosas paranormales, o sea, cosas que no parecen de Dios, cosas creepy. Pues, además de esto, vamos a seguir hablando de lo que el Vaticano también, para haber sido llamado a la central del cristianismo, realmente es todo lo opuesto. Porque cuando tú vas al Vaticano, hay un salón en el Vaticano que es literalmente inspirado en la serpiente. Y como sabemos, Ujú. la serpiente es la enemiga del cristianismo. Entonces, este templo que se erigió en lo que vendría siendo allí, en los previos del Vaticano, mano, está creepy. O sea, tú ves la foto y ves literalmente los dos ojos de una serpiente con los colmillos y todo, y la textura, la piel de la serpiente, tú lo puedes percibir, lo puedes ver. Entonces, además de tú ver esto, en el fondo de ese mismo templo que ellos crearon, en el fondo, donde se supone que se sienta el anfitrión que va a hablar, pues qué sé yo, para dar la Ujú. misa o lo que sea, brother, parece una obra de teatro de estas macabras, qué sé yo, parece que Tim Burton hizo el mural de la parte de atrás. Mano, grotesco así, con figuras fantasmagóricas saliendo, demoníacas, brazos. Parece un juego de PlayStation de estos donde tuve ese tipo de texturas así del infierno. Literal. Entonces, tú dices, ¿por qué? Si esto se supone que sea la expresión divina, la expresión del cielo, la expresión más cercana a Dios, porque ellos dicen que son Dios en la tierra, que todo. ¿Por qué hacer un templo que honra básicamente a lo malo? Entonces, cuando analizamos esto, la palabra nos dice, y aquí quiero tocar esto, y perdónenme los amigos y los hermanos cristianos que son católicos, con todo el respeto, ¿verdad? Se habla de que el Vaticano es la gran ramera. Y no Ujú. es casualidad que todas las iglesias protestantes estén de acuerdo en eso. Estamos en contra de muchas cosas y estamos con un tirijala en todas las congregaciones, pero todas están de acuerdo con que la gran ramera de Apocalipsis es nada más y nada menos que la Iglesia Católica. ¿Y por qué? El Apocalipsis nos habla de que hay 7 montes rodeando a la gran ramera, a la gran Babilonia. Y exactamente el Vaticano se asienta entre medio de los 12 montes, que eso es lo más para pelos que hay. O sea, te estamos diciendo que no lo decimos nosotros, está ahí. La Biblia nos está hablando, amigo. Así que si escucha, como dice el gran ángel, si escucha, corre, sal de ahí, pueblo mío. Definitivamente es un lugar que profesa ser bueno, se disfraza como lo bueno, pero por alguna razón todos, y yo sé que todos, hasta ustedes mismos que me están escuchando, sienten que el sitio algo no tiene bien, algo no te inspira esa confianza de que esto es de Dios. Y si Ujú. no, tú tienes la duda, definitivamente no lo es. Eh, Fíjate, hablando de lo que era también algunos mitos. Estamos cruzando de lo que es el Vaticano Sí, y lo que es el Vaticano y vamos a cruzar también algunos mitos. Eh, Uno de los mitos que obviamente me encanta porque tiene que ver con tecnología eh, es el cronovisor. oh, ¿Qué es un cronovisor? Vamos a ver lo que es el cronovisor. Dice en un libro, básicamente, el cronovisor nunca ha sido comprobado. Obviamente, el cronovisor nunca ha sido comprobado, pero se dice que tiene una habilidad de mostrar el futuro y el pasado. En un libro del 2002 del Vaticano, Francisco, lo que es el Francisco Bruni, que es uno de los del Vaticano, dice que hay mucho más simple que una historia. El libro de Bruni dice que la máquina fue creada por un monje bendito llamado Pellegrino
Eneti, que se encargaba de mantener la máquina en secreto hasta los años 60, para después contarle a Burns que dos escritos, incluyendo el de, no voy a decir el nombre porque tiene nombre de lo que Ok. ojo, Warner y Von Braun y el famoso físico Enrique Fermi, que ganó el premio Nobel en el 38. Dice que trabajaron con él en el proyecto del cronovisor, que ayudó a los científicos a documentar algunos de los eventos más importantes de la historia y que supuestamente podía validar algunas de las creencias más antiguas de la iglesia. Es lo que estaba diciendo. Se dice que el libro de Luis dice que el autor conocido como el padre del Meti, mientras bajaba el barco del Gran Canal de Venecia en los años 60, el Neti era fanático de la historia. Así que los hombres comenzaron a hablar del tema, del tema pasado de la ciencia, y el sacerdote eventualmente le dijo que tenía forma de probar los eventos de lo que hablaba en la Biblia. Wow. Dice que fue ahí donde el Neti supuestamente les reveló el trabajo de Fermi, y que con el científico es de aquel lugar, que jugó un papel importante en la misión para llevar el primer hombre a la luna, para crear un aparato con 3 antenas creadas con un metal, misteriosamente, que captaba ondas de luz y sonidos de todos los espectros. O sea, el científico estaba construyendo un aparato con 3 antenitas y para coger espectros de luz y lo que eran espectros de luz o lo que era sonido dentro de algún lugar. Dice que el aparato podía, según el NETI, ser dirigido a una época específica que el equipo quería ver. En una pantalla mostraba las imágenes, mientras que el aparato capturaba el video para que pueda ser estudiado y guardado de los expertos. No era exactamente una máquina del tiempo, en el sentido que nos muestra la película de ficción. Más bien era una especie de ventana al pasado que simplemente les permitía observar lo que había sucedido miles de años atrás, y lo que extrañamente lo hacía sonar todavía más loco. O sea, obviamente el cronovisor no era una máquina del tiempo, sino que básicamente cogía, lo que se dice es cogía O sea, algunos espectros viajaban en de el luz. tiempo, pero no literalmente, No, físicamente, era no literalmente por las físicamente, imágenes. sino por ahí imágenes, porque se dicen, lo que se dice los científicos, o se tienen teoría, es que tú dejas una imagen plasmada durante el tiempo. Como un Los negativo. sonidos, un negativo, los sonidos, lo que es también la onda y la luz, obviamente se queda plasmada durante el tiempo. Obviamente se sabe que la rapidez, la velocidad de la luz es lo que puede romper el tiempo. Ujú. Obviamente la luz es lo que cruza el tiempo, pero básicamente es lo que hacía el cronovisor. Captaba esas ondas de luz o esas ondas negativas que dan del tiempo y básicamente lo mostraba en imagen. De acuerdo con el NETI, el aparato le permitía observar uno de los momentos más importantes de la Biblia. El sacerdote contó que fue testigo del discurso de Marco Tulio Cinero antes del Senado romano en el año 63 antes de Cristo. Y su gesto de entonación, dijo el Neti, que eran poderosos. Y además que aseguró que haber observado la crucifixión de Jesús y muchos otros eventos marcados el cristianismo, incluyendo la fundación del Imperio Romano. Es lo que se dice que básicamente lo que se dice en el libro, lo que dice el sacerdote en el libro. Unos años después de esa supuesta conversación entre el autor y el sacerdote, el periódico italiano de Domenica Corenzi escribió un artículo que decía una máquina que fotografía el pasado finalmente ha sido inventada, donde usaban la historia del Neti para hablar sobre la máquina que se decía que estaba ocultado en un lugar en el Vaticano. Wow. Dice que junto al artículo de 1972 se publicó una foto que supuestamente mostraba el cronovisor. Además de alegaba que el sacerdote había sido testigo de la última cena, incluso tenía la fotografía de que se mostraba a Jesús en la última cena. El Neti murió en el 94, pero toda su vida mantuvo que el cronovisor era real y que fue escondido por la Orden del Vaticano en un intento por proteger la máquina y evitar que cayera en manos equivocadas. Poco antes de morir, el Neti escribió: el Papa Pío VII nos prohibió revelar cualquier detalle sobre este dispositivo porque la máquina era muy peligrosa y puede restringir la libertad del hombre. Wow.
Ya, ahí habla del Papa Pío, que es uno de los papas que también tienen un poquito Sí. historia, porque obviamente con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, obviamente tiene bastante historia. Mira, hablando de los papas, y estamos hablando de las cosas macabras y los secretos de aquí del Vaticano. Y una de las cosas macabras que pasaron en la historia del Vaticano fue que una vez enjuiciaron a un papa porque era el papa que fueron llamado como el papa más malo de la historia. Este papa ya había muerto y aún así lo sacaron de la tumba y lo llevaron ante el estrado. ¿Para qué? Para juzgarlo. O sea, que pusieron un cadáver literal allí para ellos juzgar un cadáver. No sé cómo ellos hacen estas cosas, no sé en qué mente cabía esto, pero sí, la Iglesia Católica, el Vaticano en ese entonces hacía estas cosas. Muchas de las otras cosas que también ha pasado en el Vaticano, mira, lo que fue la Gran Inquisición, lo que fue también las cruzadas, todo esto venía de órdenes del Vaticano. Estamos hablando de que no ha sido una nación fácil, no ha sido un lugar bueno para en el sentido de que haya cumplido la voluntad de Cristo. Nada de eso ha sucedido ni ha salido de ahí, ¿sabes? La voluntad de Cristo ha florecido de la opresión de ellos, eso sí. Ellos han tenido opresión en diferentes áreas del mundo y ha estado floreciendo, ¿verdad? Lo que fue el cristianismo, que en la palabra dicen que son los que van a arreglar los portillos, porque van a la senda antigua. Y es que van a buscar la verdad que está escrita en la palabra y van a dejar, ¿verdad?, lo que dicen los sacerdotes, lo que nos dicen las otras iglesias, sino que se van a centrar únicamente en lo que dice la palabra. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos, lo que le llaman el gran avivamiento espiritual de los 1800 para acá. En 1800 para acá hubo un gran avivamiento espiritual donde salieron muchas congregaciones que eran, ¿verdad?, derivadas de los luteranos y de los mileristas y toda esta gente. Comenzaron a salir, ¿verdad?, muchas vertientes de toda esta gente. Y por eso, en un cierto momento de la historia, todos estuvieron juntos y pues se han separado, ¿verdad? Y han seguido haciendo todas estas iglesias pues que le llamamos protestantes, iglesias protestantes. Pero se les llama así porque vienen de los protestantes de Lutero. Por eso todos los que no son católicos son llamados protestantes. Pues mira, la iglesia a todo el que no veía como uno de los de ellos, o sea, si tú no te arrodillabas ante su fe y tú no clamabas que tú querías su fe, te decapitaban o te mataban, te hacían algo simplemente porque tú no aceptabas su fe. De esa misma manera, esta iglesia llegó acá a lo que es este lado del mundo, entró a Puerto Rico, a las Antillas, a Norteamérica, y esclavizó a gente, mató a gente, simple y por el mero hecho de que no se quisieron convertir a su religión. Así que cuando estamos hablando de esto, los secretos del Vaticano, estamos hablando que hay muchas cosas que si nosotros estuviésemos hablando aquí, podemos estar hablando de toda la noche, de todas las cosas que se sabe que ellos han hecho. Mira, de entre los secretos del Vaticano que se sabe que hay, se dice que ellos tienen el manto de Turín. El manto de Turín es una sábana que dicen que tiene el rostro impregnado de Jesús. Por cierto, una inteligencia artificial hace algunos meses la recreó usando únicamente la foto del manto de Turín y recreó la cara de Cristo según la inteligencia artificial. Además de esto, la Iglesia Católica también dice que tienen lo que es los clavos de la cruz de Cristo. También se habla de lo que es la lanza del destino. Para los que no saben qué es la lanza del destino, es la lanza con la que se atravesó el costado de Jesús, ¿verdad? En ese momento que la Biblia dice que un centurión tomó una lanza y la puso en el costado de Cristo y Cristo pues murió, ¿verdad? Ya estaba muerto y soltó todo lo que eran los líquidos que le quedaban en su cuerpo. Pues esta lanza del destino también se dice que primero la tuvo Hitler. Hitler la tuvo en su poder y pues de alguna manera regresó a manos del Vaticano. Incluso hay unos mitos bien interesantes del Vaticano que dicen que quien pueda tener la corona de espinas, el manto de Turín y la lanza del destino va a ser un gran tirano en la tierra, ¿sabes? Va a ser alguien que pueda hacer grandes cosas, como que tú tienes todos los poderes desbloqueados, por decirlo así. Porque tendría el arma que mató a un dios, entre comillas, tendrías la corona de espinas, tendrías los clavos, todo esto está bañado con su sangre, ¿sabes? Y tú tendrías literalmente eso contigo. Así que sería un gran misterio y actualmente se está hablando de volver a estudiar lo que es el manto de Turín. Así que dentro de todos los misterios que tiene esta iglesia, hay cosas que están muy interesantes que deberíamos seguir estudiando. Así que hay que seguir metiendo presión a esta gente para que sigan revelando lo que ellos tienen.
Algo que no tienen y que yo sé que mucha gente ha estado buscando y todavía no se sabe dónde está, es el Arca de la Alianza. El Arca Ujú. de la Alianza es, o el Arca del Gran Pacto, es un cofre de oro con dos querubines en la parte de arriba que están mirándose uno frente al otro, que era bien famosa porque en el Antiguo Testamento esto se ponía en lo que era el lugar santísimo, que estaba tapado con unas cortinas para que el pueblo no pudiera, ni el sacerdote pudieran ver lo que pasaba allá adentro. Y esto se ponía ahí y dice que la presencia de Dios estaba sobre ese cajón, sobre esa arca de oro. Y si la persona no estaba pura al entrar, ¿verdad? Para hacer la expiación de pecados del pueblo, pues lamentablemente fallecía. Así que le ponían una soga en lo que era la pierna al sacerdote, ¿verdad? Que en este caso del pueblo de Israel, que entraba, le ponían la soga, porque si moría, pues nadie más podía entrar, porque nadie estaba digno de estar frente a la presencia de Dios. Así que había que jalarlo con la soguita para poder sacarlo del área. Así que dicen que la Iglesia Católica ha estado buscando ese tesoro durante muchos años, pero que es el único tesoro que no tienen y que no aparece. El arca, bueno, el arca del pacto será encontrada, pero será encontrada mucho, sí, como será encontrada, básicamente tiempo antes de la segunda venida. Así que ahí es que todo el mundo va a decir, mira, la verdad. Sí, ahí es que se va a encontrar lo del arca del pacto tiempo antes de la segunda venida y se va a ver lo de los 10 mandamientos. Pero si lo llegamos a llegar por lógica, el arca del pacto tiene que estar en Israel obligatoriamente, Sí. por una lógica y básica. Cuando se iba dentro de lo que era el santuario y se tiraba el sangre, lo que era el arca del pacto, era para expiar los pecados de las personas que estaban afuera. Ujú. Si Dios es el Cordero, el único que expiaba el pecado del mundo, básicamente el arca del pacto tiene que estar debajo de él porque tiene que ser manchada con la sangre de Dios. Sí. Ahora es buscar el lugar exacto donde fue. Porque el lugar exacto que se dice ahora mismo, si vas a Roma, el lugar exacto de la crucifixión no es el lugar exacto de la crucifixión. Ok. Básicamente, cuando se dice aquí fue la crucifixión de Jesús, no lo es. Fue No, porque puesto fue en el monte Caravela, ¿verdad? El monte. en Monte Carabela, pero básicamente te dice que fue en este monte, que dicen que es el Monte Carabela, pero básicamente fue cambiado para el tiempo de lo que era Constantino. Ok. Y todo fue, por ejemplo, te dicen, aquí fue que se puso los 10 mandamientos. Ese no es el monte original. Fue puesto por Sí, Constantino porque él exacto. dijo, este es el monte. Aquí fue que murió Jesús. Ese no es el monte original. Fue puesto por él porque ahí dijo que, Sí, obviamente, exacto. para hacer mercadeo, para hacer mercadeo. Incluso, ahora que tú mencionas del monte, hay evidencia de que el monte Sinaí se encuentra en otra localización. Se ha visto este monte que está literalmente quemado en la parte de arriba. No es un volcán y no se explican por qué tiene esa mancha de quemado. Y no es una mancha de quemado que se borre. O sea, no se borra. Porque Y no normalmente se se puede. quema un monte y se borra la mancha de quemado. Pero esta mancha de quemado es tan fuerte que no ha podido salir. Obviamente, donde te dice del monte que se supone que esté quemado, que literalmente está quemado, el lugar no se puede, y porque no se puede estudiar, porque básicamente no queda parte de Israel. Está al lado de Exacto. lo que, del lado de los musulmanes, al lado Musulmanes. Sí. obviamente que no pueden entrar a estudiarlo porque no lo dejan. Ujú. Una de lo más cerca que se ha podido, cerca del lugar que se ha podido ver, es una foto de un dibujo de un becerro, que se dice que es la foto del becerro que básicamente hicieron cuando el pueblo de Israel, cuando El fue Consejo de Oro. de oro. Básicamente lo más que se ha podido ver, porque no, está cercado y no dejan, obviamente, lo que son los musulmanes, lo que son, no dejan pasar de ahí. Obviamente no dejan estudiar, no dejan hacer nada. Está en territorio hostil, y estar en territorio hostil no puedes pasar porque sabe que básicamente te van a limpiar, es obligatorio. Ujú. Mira, de entre las cosas que también han pasado dentro del Vaticano, y esto vamos a entrar en los mitos de muchas iglesias, se han hablado mucho de imágenes que botan sangre, que lloran o que se mueven mientras están en sus cultos. Hay muchos videos en internet de que ha sido grabado con tantos celulares que tenemos hoy día, ha sido grabado ya bastante. Puedes buscar en internet respecto al tema y está plagado en internet de estas estatuas que se mueven o que de alguna manera parece que cobran vida por el cierto momento.
Y esto te deja claro solamente una cosa. Al tú ver esto, ya sabes que esta iglesia no es de Dios, que definitivamente lo que está pasando aquí no es de Dios. Mira, otra de las cosas, y esto es nuevo, es de ahora. Eh, bueno, muchos saben lo que es el colisionador colisionador de hadrones, Ok, que es el tubo que está ahí colisionador, si no me equivoco, se claro, está claro. De partícula. de partículas, que básicamente está Sí, yo casi el viejo mundo, que obviamente se está buscando a ver si las partículas del Big Bang, la historia, así fue. exacto. Dentro de lo que está el dentro del colisionador, la arriba, la parte de arriba de lo que es el estadio, básicamente tienen una estatua de Shiva, que es uno de los Oh, dioses ya. hindúes. Sí. La cosa no es eso. La cosa es que la que está a cargo del lugar de donde está el colisionador de hadrones es la que está a cargo del lugar científico del Vaticano. O sea que básicamente el Vaticano tiene que ver con eso. Sí, Wow. Y tiene una estatua de Chiva en ese lugar. en el mismo centro, sí. Wow. Qué curioso, ¿verdad? Que tengan que tener este tipo de cosas así. Wow. Mira, también se habla de que en el Vaticano la llamada Misa Roja. La Misa Roja es un lugar, o básicamente es una ceremonia, donde se reúnen grandes mandatarios de todas las élites. Y cuando estoy hablando de todas las élites, ponte a inventar cuánta masonería hay, Illuminati, lo que tú quieras llamarle, cuántos grupos de estos allá. La élite de todos ellos se reúnen en esta misa roja. En esta misa roja, estamos hablando que hasta los mandatarios de todo el mundo se reúnen. Estamos hablando de los presidentes, los reyes, todos. Ese día tienen que estar ahí todos presentes. Y ese día, como dicen en Puerto Rico, se reparte el bacalao. Se dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer la otra, tú vas a hacer guerra con este, fulano, tú vas a hacer esto con el otro, vas a crear hambruna para que la economía se mueva acá. Y en ese lugar ellos hacen todo el plan maquiavélico para que esto sea el plan, como decir, de los próximos 4 años de la humanidad o algo así. Así que es una misa que no se realiza anualmente, sino que se realiza cada cierto tiempo. Y pueden buscar información así mismo, la misa roja, y ver todas las personas que han sido retratadas entrando ahí, porque no todo el mundo tiene acceso ahí, solamente, como dije, mandatarios y gente de élite son los que han sido retratados entrando ahí. Incluso se especula que paparazzis que han tomado estas fotos que hoy tú puedes ver han sido desvividos por haber tomado estas fotos. Desaparecido. Sí, mano, definitivo. Pues, mano, donde tú vivías acá o allá, ¿tienes alguna iglesia que tenga algo que tú dices, bueno, esta iglesia dicen que le pasa esto, esta iglesia le pasa lo otro? ¿Cuentos de iglesias cercanas a ti nunca has tenido? Iglesias acá, no. Fíjate, De iglesias cualquiera acá en no. general, no tiene que ser católica nada más, Bueno, ¿sabes? Que en cualquiera, Guánica, cualquiera. En Guánica está la iglesia, obviamente, Ensenada, adventista de Ensenada. Te puedo hablar de una vivencia que tuvo mi esposa afuera de la iglesia. ok. Y ella dice que pasó por la iglesia y vio un sacerdote con la cosa esa, el vestido de rojo cuando pasó y no yo ni la conocía porque era jovencita. Pero Ok. obviamente ella era iglesia adventista cuando ella pasó y la vio. Y que de ahí obviamente se asustó. Y yo le dije que anteriormente eso era una iglesia católica y a la parte de atrás era donde vivían los sacerdotes, Sí. vivían todos monaguillos y qué sé yo. Básicamente lo vio eso, que obviamente si tú vas a Ensenada queda al frente de lo que es lo que era su La- cadera. Esta era su exacto, cadera, exacto. que Ahora lo vas a actual ver. Fura, por ahí está Fura y todo esto. Sí, y hay un hotel al frente. Es que la iglesia de Ensenada Adventista obviamente no está en funcionamiento por los temblores, pero era lo que era y era Que de por cierto, noche. era muy bonita y tenía un segundo piso bien chévere para comer y todo, Ujú. me acuerdo. Buen lugar, un buen lugar. Pero, mano, sí, todo, ¿verdad? Hay muchos cuentos. En diferentes iglesias se sabe que han habido este tipo de actividad paranormal. Y tú dices, ¿por qué dentro de la iglesia suceden estas cosas? Pues básicamente porque la presencia de Dios no está en esa iglesia. Si pasan No. cosas así, definitivamente la presencia de Dios no está ahí.
porque cuando la presencia de Dios está, de lo malo huye. Como han escuchado el refrán, como el diablo le huye a la cruz, pues literal, literal. O sea, no puede estar, donde está la presencia de Dios, lo malo no puede estar. Así que cuando pensamos en todas estas cosas que pasan en todos estos lugares, pues, por decir así, misteriosos, porque no son cosas que deberían pasar, no son cosas que deberían estar ahí. Es como cuando decimos que la Matrix está en un glitch, está dañada, están pasando estas cosas, estos errores que para nosotros sabemos que no son errores, sabemos que algo está ahí, alguna entidad que quiere comunicarse, que quiere hacer algo. Así que, mi opinión, no te acerques a esos lugares, aléjate y busca Otra, realmente un lugar donde esté la presencia de Dios. antes de irnos, otra historia. La historia, esta sí me chocó porque la he escuchado, obviamente fue en historia de la iglesia. Eh, una persona había llegado a la iglesia y habló, era de otra denominación anteriormente. Ok, Eh, ella tenía una amiga que era espiritista. ok. Le invitó a la iglesia. Llevaba invitado a la iglesia ese tiempo. No quería ir porque era espiritista, qué sé yo, pero tanto como era amiga, pues le dijo, vamos a ir. Cuando llegó a la iglesia, que se sentó a la iglesia, dice que en un momento, pues dentro de esa iglesia entraron en un trance y entraron en lengua. Entonces, cuando ella entró en lengua, que ella dice que miró a la amiga, que era espiritista, la amiga se bajó la cabeza y empezó a reírse. Eh, y le dijo, vamos, cuando terminó, vámonos. Y le dijo, pero tú me trajiste a una iglesia a escuchar a alguien poseído que yo te lo podía hacer en casa gratis. Y ella le dice, Wow. ¿por qué? Porque ella no entró en lengua. Y ella entró en espíritu. Y lo que estaba hablando, de lo que estaba hablando, entendía lo que estaba hablando. O sea, que ella dice, esto no es una iglesia de Dios, literalmente, yo podía hacer eso mismo que intentar el espíritu a ti. Te lo podía hacer gratis. Wow. Para eso me trajiste a Wow. la iglesia. No, Sí que literal, entendió ahí que donde estaba no era una iglesia verdadera. wow. No, Y se incluso, lo ahora tuvo, que se lo mencionas tuvo que eso, decir una amiga que era espiritista. y no, y ahora que mencionas eso, un amigo mío me mencionó una vez que esa misma iglesia de quien estás hablando, comenzaron a hacer una danza con unos pañuelos rojos y bailaban y todo con los pañuelos rojos. Resulta ser que la misma danza era un baile que se hacía en la brujería. O sea, era una danza exactamente con el mismo traje blanco, con pañuelos rojos y las mismas posiciones para donde iba el pañuelo, exactamente todo, todo, todo. Lo único que lo hacían de otra manera, cantando cosas por acá de otra manera, pero están haciendo exactamente lo mismo que hacían los espiritistas. O sea, que está brutal, de verdad. Y es por eso que debemos decir esto, conciencia, mi gente, con conciencia, busquen, estudien bien la palabra y instruyanse. Si ustedes ven que lo que está en la palabra no concuerda con lo que está pasando en el templo, pues váyanse a ese templo. Váyanse a ese templo. Fácil. Probablemente yo creo que con eso lo podemos dejar hoy. Estén pendientes porque por ahí vamos a empezar a hablar próximamente de chupacabras y todas estas cosas que han habido en los montes y todas estas cosas que han pasado aquí en Puerto Rico. Yo sé que a ustedes les gusta que les traigamos esos detallitos de las cosas misteriosas que pasan en los lugares más aislados de nuestro planeta. Así que esto fue Oscura, ¿verdad?